Hola, es un gusto estar de nuevo. Permíteme quitarme el cubrebocas, pero antes nos colocamos un poco de gel antibacterial. Ahora desinfectamos nuestro espacio para trabajar de una forma más segura. Te recuerdo, mi nombre es Jazmín López Hernández y hoy continuamos el módulo anterior, Vamos a escribir. En esta ocasión iniciamos un repaso por toda nuestra travesía en este libro, Vamos a escribir, el mejor amigo, siempre un libro. Estas fueron las unidades y los propósitos que desarrollamos en este módulo. Unidad 1, la importancia de la escritura, el cual el propósito consistió en reconocer la escritura como un medio de comunicación básico y valioso que favorece la conciencia y nos enriquece. Unidad 2, los tipos de texto en la escritura, el cual el propósito es reconocer los tipos de texto según el objetivo de escribir, narrar o argumentar. Unidad 3, el procesamiento de la información en la escritura. Su propósito consistió en identificar técnicas y estrategias para trabajar con la información y transmitirla en diversos tipos de texto. Recuerda, el conocimiento y el aprendizaje son un largo viaje, a veces cuesta mucho trabajo recorrerlo, pero al final, como los marineros, siempre existe una recompensa: encontrar tierra firme. Al final de un viaje, no es el término de algo, es el principio de otra cosa todavía mayor. Sueña en concentrar, como los marineros del pasado, nuevos mundos y seguramente con determinación lo encontrarás. Unidad 1, la importancia de la escritura. ¿Qué es escribir? En esta actividad recordamos cuándo utilizamos la escritura en nuestras actividades cotidianas, como direcciones, escribir una lista, escribir incluso actividades pendientes, anotar teléfonos, anotar días o fechas de juntas vecinales, escribir recados, entre otros. Te invito a pasar a la siguiente actividad de tu libro en la página 10. Lee conmigo la situación y escribe. Escribe lo que se te pide. Comenzamos. Situación. En el futuro, me gustaría poder recordar algunos detalles de esta etapa de mi vida. Escribe algo importante que hayas vivido hoy o en los últimos días. Hazlo como si este fuera un diario. Querido diario, ejemplo, hoy tuve un día maravilloso. Pasé un agradable momento con mi familia y amigos. Ahora es tu turno, puedes hacerlo. Recuerda que en esta unidad vimos la manera en cómo usamos diariamente la escritura. Entre ellas está la solicitud de empleo. Aprendimos sus características como datos personales, nombre, dirección, colonia, teléfono, estado civil, funciones, país, nacionalidad, escolaridad, experiencia y otros, como disponibilidad de horario o cambio de residencia. En esta unidad también vimos los diferentes tipos de texto, como lo es un cuento, una carta, un poema, directorio, recetas, noticias o notas. Cada uno de ellos fueron identificados por el tipo de letra, el color de la letra o el tamaño de texto, incluso en la forma de redacción de la escritura, es decir, si era una carta, ¿para quién era? Si era una nota, igual. Una receta por si había ingredientes con cantidades exactas o un directorio por la serie de números anotados. Cada una de estas características nos ayudaron a identificar qué textos eran. Reafirmemos este tema. Comencemos. Lee conmigo los siguientes tipos de escrito y escribe el nombre del texto que corresponde a cada situación, como carta, instructivo, anuncio, receta, recado telefónico y nota. Comenzamos. Esta actividad la encontrarás en tu libro en la página 17. Primer escrito: enseñar cómo se prepara un pastel de chocolate. Corresponde a
Receta. Siguiente enunciado, avisarle a otra persona que le llamaron por teléfono. Recado telefónico. Siguiente, saludar a unos parientes lejanos. Carta. Vamos muy bien, ya falta poco. El siguiente es explicar paso a paso cómo desempeño mi trabajo. Un instructivo. Siguiente, avisar a la comunidad día, hora, lugar y asuntos por tratar en la reunión vecinal corresponde a anuncio. Por último, recordar alguna plática que haya tenido e identificar, escribir el asunto o los asuntos más importantes que se hayan mencionado, una nota. Pasemos a la siguiente actividad. Está ubicada en tu libro en la página 113. Acompáñame a leer los siguientes recados y contesta las preguntas. Recados, Edith. Por favor, no olvides apagar el calentador, Josefina. Preguntas, ¿para quién? Para Edith. ¿De quién? De Josefina. ¿Cuál es el mensaje? No olvidar apagar el calentador. Continuamos con el siguiente recado. Tía, si me quedo dormida, déjeme el despertador a las 5 de la mañana. Gracias, Rocío. Preguntas. ¿Para quién? Para la tía. ¿De quién? De Rocío. ¿Y cuál es el mensaje? Déjame el despertador a las 5 de la mañana. Siguiente recado. Licha. Me fui a las 4, regreso a las 10 de la noche. Besos, Filiberto. Preguntas. ¿Para quién? De Licha. ¿De quién? De Filiberto. ¿Y cuál es el mensaje? Me fui a las 4, regreso a las 10 de la noche. Aprendimos que es indispensable dejar claro el mensaje en cualquier circunstancia. Lo mismo pasa con el recado. Es importante que recuerdes que en el recado, como en cualquier tipo de texto, intervienen elementos básicos como fecha y el lugar, el nombre de la persona a la que se dirige el texto y el nombre de la persona que lo escribe. El mensaje que se desea comunicar bien explicado, ya que es el propósito por el que se escribe. La formalidad o informalidad del recado se determina por la situación, tipo de mensaje y la relación entre las personas. Al igual, recordemos que vimos que elementos deben contener una queja, institución o organización a quien se dirige, motivo de la queja, lugar, fecha, personas involucradas, documentos y datos personales. Todos los datos son importantes para dar seguimiento al caso. Es imprescindible acudir las veces que sean necesarias. Por otro lado, aprendimos que las siglas nos ayudan a identificar instituciones, partidos, comisiones, etc. por medio de las letras que provienen de las iniciales del nombre completo o bien por otras letras. Al conocerlas, se nos facilita su reconocimiento en documentos, lugares, edificios, etc. ¿Descubriste cuáles son las siglas que usan en tu comunidad? Excelente. Recuerda que hablamos de las señales. Estas nos indican qué y en dónde podemos no hacer alguna cosa. Casi siempre son solo imágenes que se encuentran en lugares de vista rápida como carreteras, calles o avenidas, pero es importante que hayas reconocido cuáles son esas señales. En esta actividad, observa la siguiente imagen que aparece en tu pantalla. Describe lo que corresponde y justifica por qué se debe o no colocar en ese lugar. Al igual, lo encontrarás en tu libro en la página 115. Ahora fíjate en el ejemplo que aparece en tu pantalla. El semáforo está cerca de una oficina. Pasemos a la siguiente actividad, las imágenes que acompañan la escritura. Recordemos que las imágenes tienen la función de acompañar al texto para darle mayor claridad, tal como lo vimos en el letrero de la Fonda Las Lupitas. Y es que los letreros o avisos nos permiten apoyar el texto para informar a nuestra comunidad sobre lo que sabemos hacer
o sobre algo que deseamos vender o dar a conocer. En esta actividad, tal como lo mencionan las instrucciones en tu pantalla, observa bien las imágenes. Igual puedes ubicarla en tu página 77 de tu libro. Después, marca con una palomita los cuadros de la imagen donde hay escritura. Tú puedes. Comenzamos. Coméntanos y reflexionamos acerca de los colores y qué emociones nos transmiten. En particular, las perspectivas que nos transmiten este ejercicio. Fíjate en tu pantalla. ¿Recuerdas esta actividad? En ella se trataba de definir mucho dentro de la poesía. Cómo recordaba cada uno de los colores o qué sentimiento tiene sobre ellos. Y es que por el elemento más importante en la poesía, sin duda, es la belleza del mensaje al convertirlo en un texto poético. Recuerda que en esta actividad relacionamos colores con sentimientos, es decir, el rojo lo relacionamos con el amor, el amarillo con la alegría y así sucesivamente. Recordemos que el poema es un texto estético, es decir, que contiene elementos que le dan belleza a las palabras. En el lector está el vibrar o no, con la lectura del mismo. En esta actividad, lee conmigo el siguiente fragmento, Memoria de los Reyes. Ubícala en tu libro en la página 102. Memoria de los Reyes. Ojalá supiera yo al menos que me oyen, un hermoso canto para ellos entono, allá en el lugar de los despojados de su carne. Si con él yo aliviara la pena de los nobles, ¿podré saberlo acaso? ¿Y cómo? Por mucho que me esfuerce diligente, en ningún tiempo iré a estar en pos de ellos. No en vez alguna llegaré a conversar con ellos como acá en la tierra. De Nezahualcóyotl. Ahora, pasemos a la actividad. Sigue las instrucciones que aparecen en tu pantalla o ubica la actividad en tu libro en la página 102. Marca lo que consideres que contiene el poema anterior, Memoria de los Reyes. Puedes elegir más de una opción. Identifica si hay sentimientos de nostalgia, alegría, ternura o amor. Ritmo a leer, reflejo del ánimo del autor. Es tu turno. Contesta lo aprendido. Unidad 2. Los tipos de texto en la escritura. En esta segunda unidad aprendimos que existen textos descriptivos. Estos ofrecen una representación detallada de las cualidades que tienen y las actividades que se realiza el objeto de la descripción. Por ejemplo, un diccionario o un folleto, sobre todo en qué tipo de situaciones utilizarlos. Por otra parte, conocimos los textos narrativos, el cual se distingue por dar cuenta a un suceso, tal como lo ves en las imágenes en tu pantalla. Este tema nos ayudó a contestar preguntas como ¿cuáles fueron los datos más importantes de la noticia? ¿De qué trataba? Si existe relación con el título, entre otras. Otro aprendizaje es que a través de una imagen pudimos realizar una historia con elementos básicos como lugar, personajes, etc. A esto lo llamamos cuento. ¿Lo recuerdas? Esperamos que hayas dado rienda suelta a tu imaginación para escribir un sinfín de historias únicas. Estoy segura que serán de gran entretenimiento en casa y así habrás logrado que sea una actividad mucho más simple y sencilla. Recuerda, la práctica hace al maestro. Fíjate muy bien en este tradicional cuento, Caperucita Roja. Caperucita Roja era una niña que vivía con su madre en el bosque. Un día, su madre le pide que lleve una canasta con comida a su abuelita, porque estaba enferma. En el camino, Caperucita se encuentra con el lobo y este le pregunta hacia dónde va. Caperucita le cuenta y el lobo le muestra un atajo, pero él toma un camino más corto y llega antes que ella. Y de esta misma manera, deja volar tu imaginación. Es importante que recuerdes que en el cuento contiene elementos básicos como introducción,
desarrollo y desenlace. Recordemos que para comunicarnos en una conversación utilizamos el diálogo. Esto para dar a conocer a otros nuestros puntos de vista y por qué utilizamos un argumento, para decir cómo es algo y en qué se caracteriza. También utilizamos una descripción, etc. Estos diálogos no solo se basan en argumentaciones de las personas, sino con expresiones de nuestro cuerpo y con nuestras palabras. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta posición? ¿Y si cruzo los brazos? Claro, de esta manera logramos transmitir nuestro mensaje, ya sea para convencer a los demás o usar argumentos a favor de lo que queremos. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de poder argumentar para defender alguna idea o pensamiento. Esto basado en algunos de lo que deseamos demostrar o sustentar. Es importante que sepas que existen diferentes tipos de formas de pensar y expresar o argumentar es nuestro derecho como parte de nuestro entorno social y familiar, como individuos que somos. Por ello, la mejor manera es siempre hablar. Jamás debemos quedarnos callados y tratar de llegar a una solución. Para ello te invito a realizar la siguiente actividad. Ubícala en tu libro, en la página 158. Relaciona con una línea los globos de diálogo con las figuras correspondientes. ¡Ay! No sé qué hacer. Bien, sigamos. La siguiente. Me da pena decírtelo. Vas muy bien. Fíjate en la figura para encontrar. ¡Ay, qué cansancio! Sigamos. Déjame pensarlo. Y por último, estoy muy molesto. Muy bien. Tal como lo muestra la imagen en tu pantalla, logramos ver los elementos del folleto. La actividad se basó en que un folleto tiene y contiene una información más clara y precisa, pues su objetivo principal es resumir grandes cantidades de información. Esto para una buena recepción de contenido. Pasemos a la actividad. Ubícala en tu libro en la página 208. Encierra en un círculo cuáles son las partes que contiene un folleto. ¿Estás lista o listo? ¿Cuáles serán? Datos de contacto. Bien, el otro sería imágenes. ¿Cuál sería el último? Recomendaciones o propuestas. Otro aprendizaje que logramos obtener es la manera de recibir indicaciones, pues nunca se sabe cuándo estar preparados. ¿Recuerdas haber realizado un texto en el cual describías qué pasos o recomendaciones se debían hacer para cada una de las situaciones reflejadas en tu pantalla? Cada una de estas actividades te ayudó a formarte. La manera en cómo seguimos indicaciones nos ayudó para fortalecer nuestras habilidades futuras, desde conservar la calma, identificar el lugar donde está el juego, si hay alarma, hacerla sonar, usar el extinguidor, localizar una ruta de salida o escape. Si el humo es denso, ahora sí que arrastrarse por el suelo. Todas estas indicaciones y más logramos obtener en este tema. Pasemos a la actividad en tu libro en la página 185. En ella vas a relacionar las siguientes columnas con las imágenes. Fíjate en el ejemplo que aparece en tu pantalla. Usa el extinguidor. Muy bien. Si hay alarma, hágala sonar. Exacto. Ahora continúa relacionando cada una de ellas. En esta última actividad, realiza las siguientes actividades reflejadas a lo aprendido de esta unidad. Ahora, lee conmigo las siguientes indicaciones y definiciones y relaciónalas con el tipo de texto. Inciso A. Texto utilizado para sustentar o defender una idea. Opinión, pensamiento frente a otras personas. ¿Cuál será la respuesta? Exacto, es argumentación. Inciso B.
texto que se usa para contar una historia real o imaginaria donde intervienen acontecimientos de forma secuencial, es decir, en orden. ¿A qué definición corresponde? Narración. Por último, el inciso C, texto que ofrece una explicación o representación detallada de las cualidades, características o circunstancias de algo o alguien. Corresponde a descripción. Muy bien. Unidad 3. El procesamiento de la información en escritura. En este tema identificamos los párrafos que componen un texto y la relación de la coherencia que se establece entre ellos, además de reconocer las situaciones y las opiniones que constituyen el texto. Recordemos la imagen en tu pantalla. En él nos explicaba el anuncio el motivo por el cual no había un meeting y es que la adecuación depende mucho qué público está dirigido. Lo mismo nos pasó con una de las imágenes cuando el texto no tenía coherencia, por lo tanto no coincidía o se entrelazaban con el mismo texto, tal como lo ves en tu pantalla, y es que la coherencia busca que un texto contenga sus párrafos las ideas desarrolladas o a partir del mismo tema. Por último, la cohesión enlaza unas ideas a otras con el fin de dar secuencia lógica al texto. ¿Ya recuerdas la actividad? No olvidemos que dentro de esta unidad la coherencia es importante. Por eso es indispensable que recuerdes que existen enlaces entre unas oraciones y otras. Recordemos los enlaces de oraciones. ¿Recuerdas cuáles son? Pero, sin embargo, aunque, porque, ya que, así que, por lo tanto, si no, etc. El nexo o la palabra de enlace ayuda a dar cohesión a las oraciones o párrafos. Fíjate bien en el siguiente actividad. Los enlaces de oraciones nos ayudan a organizar mejor nuestros mensajes. Vas a relacionar las siguientes imágenes con una línea. Lee conmigo los textos para encontrar la relación. No ha llovido en el campo. ¿Cuál sería la palabra de enlace? ¿Por qué? Exacto. Entonces lo relacionamos de la siguiente manera. Se perdió la siembra porque no ha llovido en el campo. Continúa así hasta terminar. Lo mismo pasó también como expresamos la causa. En esta actividad vimos cómo podemos expresar una causa, con una imagen o con una nota. Lo importante es que existen enlaces de oraciones y un mensaje bastante claro. En una de nuestras actividades vimos una situación en particular de Nicolasa y cómo fue capaz de llevar a cabo una decisión a través de las ideas principales, que expresa un párrafo y que por lo general en cada párrafo hay una idea principal que complementa con ideas secundarias de ejemplificación, aclaración, explicación, entre otras. A diferencia del resumen, la síntesis es una representación de ideas con palabras propias. Por lo contrario, el resumen se realiza con palabras que se derivan del propio texto. No olvides que tuvimos la oportunidad de ver el cuadro sinóptico. Este nos permite organizar nuestros conocimientos y exponer la información que necesitamos tener presente para un fin determinado. Uno de los últimos temas es que logramos ver una ficha bibliográfica. Estas se usan para organizar los libros en las bibliotecas o librerías y colocarlas en ficheros correspondientes que puedan estar clasificados por autor, título del libro o tema. Por ello, contienen datos claves o clasificación en el extremo de la tarjeta para que una vez ubicado el libro, el número nos indica en qué lugar físico lo podemos encontrar. Te invito a elaborar una ficha con el ejemplo anterior. Por último, y no por menos importante, tuvimos la oportunidad de escribir e investigar o conocer acerca de las novelas. ¿Recuerdas qué
que en una novela es muy importante dar los mayores detalles posibles, es decir, describir cómo los personajes, los lugares, ambiente en el que se desarrollan, acontecimientos, entre otros. Intenta escribir una novela. Pareciera una tarea difícil, pero muchas veces al comenzar a escribir es imposible detenerse. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa tu cubrebocas, lávate las manos cada vez que se requiera con agua o con jabón o utiliza tu gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Nos vemos hasta la próxima.